mis hermanitos que se hacen presente esta linda mañana para poder compartir la palabra, para poder presentarnos delante de Dios y que Él nos enseñe y nos muestre su santa y bendita voluntad. Vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que estamos teniendo en cuanto a pilares, fundamentos de la escritura. Y hoy día vamos a continuar con una pregunta. La pregunta que vamos a estar respondiendo es el inicio hoy día del tema, ¿cómo nos llegó la Biblia? Y es algo relevante porque a veces, cuando he tenido que conversar con personas, una de las cosas que más duda la gente ha escuchado, no si la Biblia la escribieron hombres, no si la Biblia tiene falla, ¿cómo puedo confiar yo o cómo puedo creer yo que es divina si son hombres las que la escribieron y los hombres se equivocan, fallan, tienen mala memoria? No, si este es un mensaje manipulado. Entonces surgió esta lección con la idea de poder dar fundamentos, con la idea de poder traer claridad y poder explicarle a la gente el proceso de la revelación y cuál es la intención y el deseo de Dios en cuanto a su voluntad. Entonces, vamos a estar compartiendo hoy día, creo yo que la lección es extensa, así que tal vez la vamos a hacer en 2 semanas, en 2 sesiones, pero vamos a estar mirando esa pregunta entonces. Preguntémonos entonces cómo nos llegó la Biblia y voy a estar compartiendo pantalla por si acaso, para que así nos apoyemos un poquito en el PowerPoint. Ok. Y vamos a comenzar y vamos a abrir nuestra escritura. Si puedes acompañarme, por favor, vamos a comenzar en el libro de Jeremías, por favor. Acompáñeme allí o puedes verlo en la pantalla si no tiene Biblia a mano, pero mire por favor allí en Jeremías capítulo 9 versículo 23 y versículo 24. Mire cómo lo dice la escritura. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Note muy bien cómo comienza todo. Note el deseo de Dios, note la intención de Dios, dicho de una manera simple. No te jactes, no te alabes, no te engrías, no te engrandezcas porque eres sabio. Fíjese y note el versículo 23, tres aspectos que el profeta va a tocar: sabiduría, o sea, inteligencia, conocimiento; valentía, o sea, fortaleza; valor, riqueza, posesiones materiales. Son tres cosas que la mayoría de las personas buscan. Algunos buscan ser sabios, ser inteligentes, tener conocimiento. Otros buscan ser fuertes, tener valor, tener fortaleza. Otros incluso andan detrás de la riqueza física. Pero nótelo bien, Jeremías nos dice, el Señor nos dice: no te alabes, no busques esa gloria, que tu gloria no se encuentre en que eres ser sabio. Muchos se jactan de eso. Que tu gloria no se encuentre en tu valentía, en tu valor, en tu fortaleza física. Que tu gloria no sea en lo rico que eres o en los bienes que posees, sino que dice versículo 24, nota, no te aferres a eso. ¿Dónde debería estar la verdadera gloria? Nos preguntamos nosotros en el versículo 24. Más alábese
en esto el que se hubiere de alabar. Dios dice, si quieres encontrar la verdadera gloria, entonces va a decir, verso 24, ¿dónde se encuentra la verdadera gloria? En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia. Fíjese cómo lo dice allí, juicio y justicia en la tierra. ¿Dónde se encuentra la verdadera gloria? La verdadera gloria se encuentra en conocer a Dios, mi hermano. Eso es lo primero que quiero decirte. Dios quiere que le conozcamos. Nota muy bien en esta palabra. Dios quiere que le entendamos. Dios quiere darte sabiduría. Dios quiere darte conocimiento. Dios quiere tener una relación profunda. Recuerde que la palabra conocer en el entendimiento bíblico es más que solamente saber información de una persona. La palabra conocer en la Biblia tiene que ver con una relación de intimidad, tiene que ver con una relación profunda, una relación de apego, una cercanía. Dios quiere tener una relación íntima, profunda, de apego contigo. Dios dice, allí está la verdadera gloria. No te preocupes tanto de ser sabio, no te preocupes tanto de ser fuerte, no te preocupes tanto de tener dinero. Preocúpate en conocerme, en entenderme. ¿Cómo está tu relación conmigo? ¿Cómo está tu relación conmigo? Esa es la pregunta. Y esa es una idea que recorre toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas que dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? O también lo va a decir también en Malaquías y en varios profetas. Jeremías también lo dijo, mi pueblo no me conoce. Mi pueblo no me conoce. En el libro de Jueces se levantó una generación completa que no conocía a Jehová. Capítulo 2. El reclamo de Dios constantemente, mis queridos hermanos, mi pueblo no me conoce. Mi pueblo no me conoce. Y por eso mismo, Dios quiere que le conozcamos. Mire, si no solamente lo dice aquí, también quiero saltar al entendimiento nuevo testamentario y mire cómo lo dice también en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, pasaje muy conocido, última oración de Jesús, y dice allí en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Dónde encontramos la vida eterna, hermanito? ¿Dónde vamos a encontrar la verdadera vida? Lo que dice aquí, la oración de Jesús, escúchalo bien. Esta es la vida eterna. 2 puntos. Te voy a describir. Te voy a describir cómo obtenerla. Te voy a describir cómo alcanzarla. Te voy a describir cómo puedes tener vida eterna. Que te conozcan a ti. Conocer a Dios, dice Jesús, nos lleva a la vida eterna. ¿Dónde encuentras la verdadera vida, la vida eterna? En conocer al único Dios verdadero, en conocer a Jesucristo, a quien has enviado. Necesitamos conocer de Dios, necesitamos conocer al Señor, necesitamos tener una relación profunda, necesitamos tener una relación íntima, necesitamos tener una relación de apego, debemos conocer a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día dice conozco a Dios, pero lo basa en un rito, lo basa en una religiosidad, lo basa en una tradición, pero no realmente, no realmente en el entendimiento bíblico o en la palabra de Dios? Mire la pregunta que quiero hacerte en esta mañana. Si Dios quiere que le conozcamos, si Jeremías nos dijo,
que la verdadera gloria se encuentra en conocer y entender a Dios. Si Jesucristo me dice que la vida eterna la encuentro al conocer al único Dios verdadero, entonces necesitas preguntarte, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer al Señor? ¿Cierto? ¿Cómo podemos hacerlo? Y no te vamos a comenzar a responder esta pregunta. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y míralo por favor allí, y voy a comenzar con esta respuesta, allí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 primeramente, y mira muy bien, me encanta cómo comienza el autor del libro de los Hebreos. No sabemos todavía quién es el autor del libro de los Hebreos. Hay conjeturas, hay opiniones, hay probabilidades, pero no lo sabemos. Y me encanta cómo comienza el libro de los Hebreos porque nuestro autor no viene a hablarnos de él. La mayoría de los libros o las cartas bíblicas comienzan siempre con Pablo, apóstol de Jesucristo, Pedro, siervo de Dios, Jacobo, siervo de Dios, y ponen su nombre, y obviamente eso es una manera de mostrar que han sido elegidos por Dios. Pero note que el autor del libro de Hebreos no se va con rodeos. Él no quiere explicarnos quién es él no quiere explicarnos qué función cumple. Él quiere hablarnos inmediatamente de lo que es importante para él. Él viene a hablarnos de Dios. Él viene a hablarnos de Dios. Y él quiere, en este caso, decirnos, Dios, este es mi tema, esta es mi palabra, este es mi punto principal. De esto vengo a hablarle yo. Voy a hablarle de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nota muy bien que podemos mirar aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 1, sobre todo, hermanito, 5 preguntas. Aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 1, si tú quieres anotarla, si tú quieres escribirla, te lo digo de inmediato. Aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 1, podemos extraer 5 preguntas que nos van a hablar acerca de la revelación de Dios. Primera pregunta que me puedo hacer cuando miro Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿cuántas veces ha hablado Dios? Nota que usa tiempo perfecto, presente perfecto, habiendo hablado, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Y el autor va a decirnos muchas veces, habiendo hablado muchas veces. Mira lo que está tratando de decir. Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Entiende la trascendencia de este punto? El Dios que habita en la eternidad, el Dios que está en el trono, el Dios que está en la inmortalidad, el Dios que está en el mundo espiritual, ha decidido comunicarse con personas tal cual como nosotros. Qué increíble cuando lo pienso. Dios no estaba obligado a hacerlo. Dios no tenía por qué hacerlo. El Señor no tenía por qué comunicarse. Él no es más Dios ni menos Dios al comunicarse con nosotros, pero nótalo bien, Él ha tomado la decisión, Él tomó la intención, Él quiere hablarnos. Habiendo hablado muchas veces, comenzó a hablarle a Adán desde el huerto, habló con Abraham, habló con Moisés, habló con Noé, habló con los profetas, habló con el pueblo de Israel. Lo que quiere decirnos el escritor del libro de los Hebreos es que Dios siempre ha querido tener contacto con nosotros. Dios siempre ha querido hablarnos. Él sabe que solo no podemos. Él sabe que no podemos encontrar el camino solo.
Él pudo haberse quedado en el trono y decir, ya los creé, ya le doy bendiciones, ya les proveo, ya lo hice todo, pero más encima Dios quiere proveernos un camino. Dios, habiendo hablado muchas veces, las veces que Dios ha intentado han sido muchas, dice el escritor de Hebreos. Muchas veces Dios ha hablado. No lo hizo solo una vez, lo hizo reiteradamente. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Y de cuántas maneras? ¿Cuántas veces no ha hablado Dios? Muchas veces. ¿Y de cuántas maneras ha hablado Dios? Y el autor del libro de los Hebreos va a decir, ¿no? De muchas maneras. Las maneras y las formas como Dios habló han sido variadas y diversas. Habló con voz audible con Adán, lo hizo con una zarza ardiente. A Moisés usó a un asno con Balaam. Y piense, habló por sueños, habló por revelaciones, profecías, visiones, usó profetas. O sea, el autor del libro de los Hebreos quiere que entendamos que las maneras que Dios utilizó para comunicarse con nosotros han sido muchas. Nota lo que estamos diciendo. Dios dice, yo he querido hablar siempre con ustedes, yo me he comunicado siempre con ustedes. Las maneras y las formas que he utilizado han sido muchas. No lo he intentado una sola vez, lo he intentado muchas veces, no lo he hecho de una sola manera, he intentado muchas maneras, dejó incluso hasta, escribió hasta en tablas de piedras para poder comunicarse con nosotros. Algo claro que podemos establecer mirando el versículo 1, que Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. Dios siempre ha querido tener una relación fluida con nosotros. Dios siempre, el intento de Dios, el primer evangelista, el que siempre ha tomado la iniciativa, ha sido el Señor para poder comunicarse con nosotros. Siempre. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Tercera pregunta. ¿Cuándo habló Dios? Ya sabemos cuántas veces, ya sabemos cuántas maneras, pero ¿cuándo? ¿Cuándo habló Dios? Y fíjate bien que dice aquí Hebreos 1:1, en otro tiempo. Es importante esta observación por lo que va a decir después en el versículo 2. En otro tiempo, o sea, en el pasado. En el pasado, Dios habló muchas veces. En el pasado, Dios habló de muchas maneras. En el pasado, Dios usó sueños. En el pasado, Dios usó revelaciones. En el pasado, Dios usó profetas. En el pasado, Dios se manifestó de muchas maneras visibles. En el pasado, Dios lo hizo de muchas maneras. En otro tiempo. Eso indica inmediatamente el tiempo cuando sucedió esto, y el autor del libro de los Hebreos dice en el pasado. Y la cuarta pregunta, ¿a quiénes le habló Dios? A los padres, dice. Y aquí cuando hablamos de los padres tenemos que entender que está refiriéndose a los antepasados, a los patriarcas, a los padres antiguos. O sea, el escritor del libro de los Hebreos está señalizando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dios habló muchas veces, Dios usó muchas maneras, Dios lo hizo en otro tiempo y Dios se lo comunicó a los padres, a nuestros antepasados. Y quinta pregunta, ¿a través de quién habló Dios? Y dice allí, versículo 1, a través de los profetas. Dios usó mensajeros. Dios utilizó sus mensajeros, sus profetas, para poder comunicarse con su pueblo en otro tiempo, a los padres. ¿Te das cuenta? 5 preguntas podemos extraer de Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque ahora hay una sexta pregunta en versículo 2. Y aquí viene el punto. Pregunta. ¿Y ahora? Ahora, mira cómo lo digo. Ahora, ¿cómo nos habla Dios? Ya sé, en el pasado habló muchas veces. En el pasado
habló de muchas maneras. En el pasado habló a los padres por los profetas, pero ahora, ¿cómo nos habla Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? Y dice versículo 2, en estos postreros días, y note ahí que dice últimos días, postrero significa último, en estos últimos días, y tenemos que entender que estamos viviendo los últimos días, y desde el día de Pentecostés en adelante estamos viviendo los últimos días. Eso fue lo que dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: en estos postreros días derramaré del Espíritu. ¿Y cuando comenzaron los últimos días? Desde el día de Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo, y desde ese momento estamos viviendo los últimos días, y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El autor del libro de los Hebreos nos dice, es cierto que Dios utilizó una voz audible, es cierto que Dios habló a través de sueños, es cierto que Dios habló a través de revelaciones, es cierto que Dios habló con profetas, es cierto que Dios usó una llama ardiendo, pero ahora, en estos tiempos, ahora, en estos días, este es un buen argumento para dárselo a los religiosos, carismáticos, pentecostales. Ahora, en estos días, ya Dios no nos habla por sueños. Ya Dios no nos habla, eso lo hizo antes. Ya Dios no nos habla por revelaciones. Ya Dios no nos habla por profecía. En estos postreros días, ahora Dios nos habla, nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el último portavoz de Dios? ¿Quién es el mensajero final? ¿Quién es el mensajero final para nuestro tiempo? Dice allí Hebreos capítulo 1, versículo 2, su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, que Él es constituido heredero de todo. Su Hijo Jesucristo, que es creador, por quien asimismo hizo el universo. Y si tú continúas mirando el pasaje, va a decirnos que es el cual el resplandor de la gloria, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el que es superior a los ángeles y tiene un nombre más excelente que ellos, nuestro Señor Jesucristo. La revelación final de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y lo primero que va a decirnos Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a conocer a Dios a través de Jesucristo. Él es el portavoz final. Él vino a traernos la palabra, aunque Dios habló muchas veces antes, aunque Dios usó muchas maneras para comunicarse con nosotros antes, aunque Dios le habló a los padres, a los antepasados, por sus siervos, los profetas, ahora, en estos días, ahora, en los postreros días, Dios ha cambiado de método, Dios ha cambiado de forma, ahora Dios nos ha hablado y Dios nos habla por su Hijo Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. La revelación final de Dios, el último mensajero, el portavoz de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire ahora otra pregunta en cuanto a esto mismo, porque me hizo la pregunta, ok, Jesús es el portavoz final de Dios, es cierto, Él vino a traernos la palabra del Padre, pero siempre el niño pequeño que está en mí me hace hacerme preguntas. Desde pequeñito siempre he sido muy preguntón y me pregunté de inmediato, pero si Dios ha hablado muchas veces y Dios lo hizo de muchas maneras, La mano, primero la manga. ¿por qué Dios nos ha hablado? Buena pregunta. Preguntarnos el por qué. Recuerde que hay una diferencia, quiero explicarlo, entre un por qué y un para qué. Un por qué describe motivos, intenciones. ¿Cuál es el motivo? Lo íntimo. ¿Qué creía? ¿Qué pensaba? ¿Qué motivo tenía? Mientras que un para qué describe propósito, describe objetivo, el objetivo de algo. ¿Para qué? Entonces vamos a hacernos la pregunta primero, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Qué motivo tenía Dios? ¿Por qué Dios nos ha hablado? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios nos dejó la Biblia? ¿Por qué Dios nos ha hablado?
¿Por qué el Señor nos ha dejado su palabra, ha enviado su profeta? ¿Por qué Dios tomó la iniciativa de hablarnos a nosotros, que no lo merecíamos? Y fíjese muy bien que para poder encontrar respuesta, me hice esa pregunta y de repente llegué a un pasaje y dije, claro, esto es. Y mire por favor y acompáñeme allí si puedes, allí en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y versículo 16. Nótalo muy bien allí. Casi está al final de Segunda de Crónicas. Y dice allí, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Nótelo muy bien, son tiempos horribles, tiempos de deportación, tiempos de juicio, tiempos de castigo, cuando el pueblo de Dios va a ser deportado a Babilonia, cuando Jerusalén va a ser destruida, cuando viene Nabucodonosor con todas sus hordas a pisotear y despedazar la santa ciudad. Pero qué triste es este pasaje. Para mí este es uno de los pasajes más tristes del Antiguo Testamento, ya que siento la emoción de Dios. No sé si tú la sientes. Siento el pálpito de Dios. ¿Cómo tiene que haber dicho este pasaje con tristeza? Incluso me imagino esa última frase, ya no hubo remedio. ¿Cuándo decimos esa frase generalmente nosotros? Cuando ya lo has intentado todo y nada funciona. Y mira cómo lo dice el autor de Segunda de Crónicas. Dios lo intentó. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente. Lo mismo que Hebreos 1, mira, lo mismo. Envió constantemente, lo hizo muchas veces, lo hizo constantemente, lo hizo con perseverancia, lo hizo con insistencia. Dios envió constantemente palabra a ellos por medio de sus profetas. Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. Lo dijo Hebreo, lo dice ahora Segunda de Crónica, el deseo, la intención, el corazón de Dios es comunicarse con nosotros, es hablarnos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios nos ha hablado? Y fíjate que allí dice al final del verso 15, porque Él tenía misericordia. ¿Por qué Dios nos habla, hermano? Porque Dios tiene misericordia. ¿Por qué Dios se comunica con nosotros? ¿Por qué Dios nos dejó la Biblia? ¿Por qué Dios nos ha enviado profetas? ¿Por qué Dios nos envió a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué Dios nos ha dejado la palabra? ¿Por qué tú tienes ahora la palabra aquí en tu mano? Porque Dios tiene misericordia de su pueblo. Porque Dios te ama y tiene tanta misericordia de ti. Y Dios me ama y tiene tanta misericordia de mí que sabe que yo no puedo vivir esta vida solo, tranquilo. Me voy a desviar, me voy a equivocar. No sé, decimos acá en Chile para dónde va la micro, el bus. No sé para dónde va la micro. Pero Dios sí sabe. Y por su misericordia, imagínese qué lindo es entender esto, que tú tienes la Biblia en tu mano, que si tú en este momento puedes dedicar un tiempo para Dios, que si tú en este momento puedes tener un tiempo para escudriñar la Escritura, es solo por la misericordia de Dios, solamente por la bondad y el amor de Dios. Sí, que lamentablemente, ¿qué hizo la gente? Se rieron, menospreciaron, hicieron escarnio, hicieron burla. Al final la gente no quiso escuchar a Dios, no quiso entender a Dios, no quiso conocer a Dios, no quiso escuchar la palabra de Dios. Y al final
subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Y si tú miras lo que va a decir desde el versículo 17 en adelante hasta el final de Segunda de Crónica, todo es tan horrible lo que pasó en esa hora de destrucción y castigo. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiso, porque el pueblo no atendió a la voz de Dios. Aunque Dios lo intentó y lo intentó. ¿Por qué lo hizo? Porque los amaba. ¿Por qué nos habla Dios? Por su misericordia. ¿Por qué Dios nos ha dejado la palabra, la Biblia? ¿Por qué tú tienes una Biblia en tu mano ahora? Por la misericordia de Dios. Tenemos su palabra y por la misericordia de Dios, Él nos ha enviado su palabra. Por la misericordia de Dios, nosotros podemos hoy en día ser dirigidos por la palabra de Dios. Nótelo muy bien, mi hermanito. Primera pregunta entonces, ¿por qué Dios nos ha hablado? Dios nos ha hablado por su misericordia. Segunda pregunta, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué Dios nos dejó la palabra? ¿Para qué Dios nos ha hablado? Y fíjese bien que hay un pasaje allí en Jeremías también muy conocido, Jeremías capítulo 31, y en versículo 33 y 34, hablando de un nuevo pacto. Mire cómo dice allí en verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Te das cuenta? Mira cómo lo dice allí, hablando de las características del nuevo pacto. Note, la mente, el corazón. Dios va a darnos, Dios va a transmitirnos, Dios va a entregarnos. Obviamente estamos mirando aquí un pacto espiritual, un nuevo pacto hecho con Dios, un nuevo pueblo va a surgir de este nuevo pacto, pero quiero centrarme sobre todo en versículo 34, porque allí nos explica, porque allí nos habla del objetivo del nuevo pacto. Y puedo preguntarme, ¿para qué Dios nos ha dejado un nuevo pacto? ¿Para qué Dios nos ha dejado la palabra? ¿Para qué Dios nos ha hablado? Y no va a enseñar nadie más. Esto por si acaso indicaba de un proceso, ya que en el antiguo Israel muchas personas podían ir a la sinagoga, incluso muchos jovencitos fueron circuncidados, niños fueron circuncidados, pero aún así no conocían al Señor. O sea que podías estar en pacto con Dios y no conocer a Dios. Pero cuando llegaban los 12 años aproximadamente, los jovencitos israelitas comenzaban a ir al templo, a la sinagoga, comenzaban a ser instruidos. O sea que había un tiempo donde una persona tenía una relación, un pacto, pero no conocía. Mientras que ahora en el nuevo pacto, en lo que dice verso 34, nadie va a decirle a otro, conoce a Jehová, y ahí está la frase, porque todos me conocerán. Dios quiere que todos le conozcamos. Una característica del nuevo pacto, aquellos que están en el nuevo pacto, aquellos que han hecho pacto con Dios, es que todos van a conocer al Señor. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Ya lo dijo Jeremías 9, 23, 24. ¿En dónde está la verdadera gloria? En conocer a Dios. Lo está diciendo ahora en capítulo 31, verso 34. Conoce a Jehová, todos me conocerán. Ya lo dijo Jesucristo en Juan 17:3. ¿Dónde se encuentra la vida eterna? En conocer a Dios. Entonces, nótelo muy bien. ¿Por qué Dios nos ha dejado la Biblia? Por su amor y su misericordia. ¿Por qué Dios nos ha hablado? Porque nos ama y tiene misericordia de nosotros. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué me dejó este libro?
¿Para qué te dejó este libro a ti? ¿Para qué tenemos la Biblia? Para que aprendas a conocer a Dios, para que aprendamos a conocer al Señor, porque todos me conocerán. Es lo que dice el versículo aquí, para que conozcamos al Señor. Qué importantísimo esto, hermanito. Fíjese muy bien las preguntas que nos estamos haciendo, son muy profundas. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Para qué? ¿Por qué Dios nos ha hablado? ¿Para qué Dios nos ha hablado? Fíjese qué importante es todo esto que estamos hablando, ¿cierto? Esta es la vida eterna, es lo que hemos estado diciendo repetidamente. Esta es la vida eterna. ¿Dónde encontramos la vida eterna? En conocer al único Dios verdadero. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere tener un contacto, una intimidad, un entendimiento, una profundidad, una relación profunda. Dios quiere que le conozcamos y el Señor Jesucristo quiere que le conozcamos al que ha enviado. ¿Te fijas muy bien en el punto que estamos desarrollando, mi hermanito, mi querida hermanita? Ya nos vamos a ir a los puntos finales de la lección del día de hoy, pero no quería irme sin decirte este pasaje tan conocido y tan importante. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través del Hijo. ¿Quién nos puede llevar a Dios? El Hijo. ¿Quién nos muestra el camino hacia Dios? El Hijo. ¿Quién nos puede mostrar la verdad de Dios? El Hijo. ¿Quién nos puede mostrar la vida verdadera? El Hijo. Solo Jesucristo nos señala el camino al Padre. ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Conocemos a Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo, el que es el camino verdadero, el que es la verdad, el que es la vida verdadera. Nadie puede tener acceso a Dios si no es a través de la persona de Jesucristo. Importantísimo. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesucristo. ¿Quieres llegar a Dios? Tienes que hacerlo a través de Jesucristo. Él nos da a conocer al Padre y Él nos lleva al Padre y a través de Él podemos conocer al Padre. Por eso es importante pensar un poquito en la autoridad de Jesucristo. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? ¿Cuánta autoridad tiene el Señor? Y me recuerdo, por ejemplo, en el caso de la transfiguración. ¿Te acuerdas de ese momento especial cuando Dios transfiguró, cambió su rostro, su aspecto, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, su rostro resplandecía como el sol? Y en ese momento, cuando estaba Pedro, Jacobo y Juan, y allí también estaba Moisés y Elías, en ese momento Pedro decía, bueno, es para nosotros que estés aquí, vamos a hacer enramadas, para que tú estés tranquilo. Y en ese momento la voz de Dios intervino en una nube de luz. Y en ese momento, en el monte de la transfiguración, la voz de Dios habló y la voz de Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Qué increíble. ¿Cómo tiene que haber quedado Pedro petrificado ahí? Jacobo, Juan. Que Dios mismo hablara, aunque era para corregirlo a ellos, pero que Dios mismo hablara, que Dios mismo se comunicara con ellos. Y nota lo que les dijo. No miren a Moisés, no miren a Elías, no miren a nadie, miren a mi hijo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien encuentro dicha y felicidad. Óiganlo a él, escúchenlo a él. Lo mismo que Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Dónde encuentro la vida eterna? En el Hijo. ¿A quién tengo que oír?
al Hijo. ¿Te das cuenta de la autoridad de Jesucristo? ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? ¿Quién es el único que nos puede hablar? ¿Quién es el único portavoz que Dios quiere que escuchemos? Hermano, nosotros debemos escuchar al Hijo, no al hombre. Usted no tiene ni siquiera que escucharme a mí. Usted no tiene que ni siquiera que escuchar a ningún líder o ninguna persona. Si cualquier persona te está diciendo algo que no está en la palabra de Dios, usted no tiene que escucharlo. Usted tiene que escuchar la voz del Hijo. Usted tiene que escuchar lo que dijo el Padre. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo a Él. Óiganlo a Él. Él es la voz. Él es el portavoz. Él es el que tiene que decirnos lo que tenemos que hacer. Él es la autoridad final. Él es el jefe. Él es el jefe. No solamente lo dice ahí, fíjese también, me acuerdo yo también, que Pablo lo dejó claro en Colosenses capítulo 1, versículo 18 también donde estaba hablando y describiendo cualidades de nuestro Señor Jesucristo, y allí en Colosenses 1, 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y nota para qué. Él es cabeza, líder, director, el que dirige a su iglesia. Jesús dirige a su iglesia. Él es el principio, el arge, el creador, el origen de todo. Es la palabra griego allí, muy técnica. Él es el primogénito de entre los muertos, es el más importante, el prominente, el principal. Todos han muerto y todos han muerto y algunos pocos han resucitado. Pero tristemente tenemos que decirlo que los que resucitaron al final tuvieron que morir igual después. Solo uno es el que murió, venció la muerte y nunca más volvió a ella. Solo uno. Por eso que Él es el primogénito de entre los muertos, el único que ha vencido la muerte, el único que ha resucitado. ¿Y para qué? Para que en todas las cosas, ¿te das cuenta? ¿A quién tenemos que oír? A Jesucristo. ¿Cuánta autoridad tiene Cristo? Toda. ¿Por qué? Porque Él debe tener toda la preeminencia, la importancia, el honor. Él debe tener, preeminencia significa primer lugar. Él debe tener el primer lugar en tu vida y en mi vida. Él debe tener el primer lugar en todas las cosas. Él tiene el primer lugar en la iglesia, Él tiene el primer lugar en el mundo, Él debe tener el primer lugar en tu vida, en tu tiempo, en tu finanza, en tu todo, en mi todo. Cristo tiene que tener el primer lugar para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuánta autoridad tiene Cristo? Toda. Ya lo dijo allí en la gran comisión. ¿Te acuerdas? Punto final. ¿Te acuerdas allí? ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Jesús se acercó, Mateo 28, 18, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto poder tiene Jesús en el cielo? Todo. ¿Cuánto poder tiene Jesús en la tierra? Todo. Jesús tiene poder sobre todo. En el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad, ahora Él nos envía. Con esa autoridad, ahora Él nos comisiona. Entonces, note lo que estamos diciendo y podemos ya poder hacer las conjeturas, los puntos finales. Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios quiere que le conozcamos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Conocemos a Dios a través de Jesucristo. Aunque Dios habló muchas veces antes, aunque Dios se comunicó con nosotros de muchas maneras antes, si quieres conocer a Dios ahora, tienes que hacerlo a través de Jesucristo. ¿Por qué nos habló Dios? Por su misericordia. ¿Para qué Dios nos habló? Para que le conozcamos. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Importante que lo entiendas. Si Dios quiere comunicarse a través de Jesucristo, debemos establecer la autoridad de Jesucristo. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Toda. En el cielo y en la tierra. Él tiene toda la preeminencia. A Él debemos oír. Esta es la primera parte de la lección, donde nos centramos en entender los propósitos, deseos e intenciones y poder establecer autoridad. ¿A quién debemos seguir? ¿A quién debemos oír? ¿Quién es el portavoz de Dios? ¿A quién tenemos que escuchar?
¿Quién es el que debe dirigir nuestra vida? La iglesia, el Señor Jesucristo. El camino, la verdad y la vida, en el que encontramos la vida eterna. Amén. Ya la próxima semana vamos a hacernos otras preguntas, porque algunos dicen, ok, entiendo que Jesús es el portavoz, entiendo que Jesús es el jefe, pero Jesús ya no está aquí en la tierra. Él se fue. Entonces, ¿cómo lo puedo escuchar si Él se fue? Y si Él ya está en el cielo, ¿cómo entonces Él establece su autoridad? Entonces vamos a estar considerando la próxima semana cómo Jesús establece autoridad y cómo es el proceso de la revelación. Hoy día ya pusimos el fundamento. El Padre nos dejó al Hijo. El Padre envió al Hijo. El Padre le dejó toda autoridad al Hijo. Y ahora ya, estableciendo esa autoridad, vamos a ver cómo Él delegó esta autoridad y cómo nos trajo la revelación de Dios para poder decir, mira, lo que tengo aquí en mi mano, la Biblia, es confiable, es fiel, es una obra de Dios, es la espada del Espíritu, y podemos creer en ella como algo enviado, como algo revelado de parte de Dios. Así que le agradezco la oportunidad. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Téngame paciencia, por favor. Estamos desarrollando puntos, estamos desarrollando muchas cosas, pero la idea es poder dar estos pilares para poner fundamentos sólidos y firmes, para poder ayudar a la gente en el entendimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias y que el Señor le bendiga.